Auspician este programa Aquí reunirse nosotros. Pastor 35, va a pasar 31, cambio. Pueblecito cerca de Santa Caballo. Un ejército marcha solo sobre su estómago. Napoleón Bonaparte. Desde el origen mismo de los ejércitos, alrededor del año 4500 a.C., fue necesario abastecer de vestuario, alimentos e inclusive algún tipo de pago a las tropas que los integraban. Para no distraer a los combatientes de sus obligaciones en la lucha, estas actividades estuvieron reservadas a un tipo de tropa en particular. Intendencia. En el año 1350 a.C., en el antiguo Egipto, la vasta organización de sus ejércitos debió incluir a los encargados de abastecer a sus fuerzas. De igual modo, serían tenidos en cuenta por otros pueblos guerreros, como los asirios. En el año 620 a.C. aparece en Lidia, Asia Menor, por primera vez el uso de la moneda metálica, que sería de empleo como pago de las tropas por parte de los administradores del ejército. Los griegos, atenienses y espartanos, seguidos por el genio de Alejandro el Grande, en el año 338 a.C., incrementaron estas exigencias de abastecimiento a la incipiente intendencia. Los vastos dominios de Roma fueron sustentados con los triunfos y la permanencia de sus legiones en sus guarniciones que hicieron necesarios las imprescindibles provisiones y paga. El imperio reconoció a sus tropas cuando un centurión, pieza clave de la legión, se podía retirar del servicio con una jubilación honrosa de aproximadamente 5.000 denarios, $15.000 hoy. Aproximadamente en el año 30 de nuestra era, cuando Jesús predicaba cerca del mar de Galilea, llamó a su lado a uno de los principales apóstoles, San Mateo, quien era un recaudador de impuestos para Roma, y por ello, dicho apóstol fue elegido santo patrono de intendencia en nuestro ejército. En el siglo VIII, Carlomagno, rey franco y luego emperador de Occidente, era un conductor previsor, pues llevó a cada una de sus 53 campañas militares víveres para 3 meses, que eran administrados por sus intendentes. En el año 1266, el emperador chino Kublai Khan empezó a pagar a sus soldados con papel moneda. Esta medida se haría vigente en Europa 500 años después. En el siglo XVI se destacaron los ejércitos de mercenarios. A la paga de esas tropas se las denominaba soldada, de allí que se dio en llamar a quien la recibía soldado. En España, durante el año 1503, los reyes católicos dictaron una ordenanza que organizaba el servicio de intendencia, dividiendo sus funciones en contadores, veedores y tesoreros. En el año 1642, Inglaterra fue asolada por la Guerra Civil. Entonces, Oliver Cromwell implantó por primera vez el uso de uniforme en sus tropas, y ello incrementó las exigencias de quienes debían confeccionarlos y proveerlos, medida que se extendió en el futuro a otras fuerzas. En el siguiente siglo, las ordenanzas reales españolas determinaron la aparición de la figura del comisario de guerra y luego del controlador de guerra, virtual oficial de finanzas, para administrar mejor los fondos de los ejércitos reales. En nuestras tierras,
Tras la conquista española, se aplicó el reglamento y ordenanza para sueldos, vestuario, etc., promulgado en 1704, que detallaba aspectos y problemas a resolver por los comisarios de guerra. Con la creación del Virreinato del Río de la Plata en 1778, se implementó la Intendencia del Ejército y Real Hacienda, que contemplaba la planificación y el control de los asuntos administrativos de las fuerzas españolas asentadas aquí. La Revolución Francesa trajo el nacimiento de los ejércitos nacionales, conformados masivamente por reclutamiento, que fue perfeccionado por el genio militar de Napoleón, quien contó con su célebre intendente Darú, llegando a administrar en 1805 efectivos de más de 1 millón de hombres para sus filas. En nuestro país, tras la Revolución de Mayo de 1810, se nombró al primer comisario de guerra del Ejército Patrio, por considerarlo el principal instrumento de legitimidad de los pagos y suministros. Por ello, en la expedición auxiliadora al Alto Perú, figuraron gastos destinados a tal fin. En el año 1812, el triunvirato determinó instrucciones para los comisarios de guerra, que fueron la base de otras directivas de detalle. Dicho puesto fue ocupado entre 1810 y 1816 con dedicación y sacrificio por Antonio del Pino. La organización del Ejército de los Andes demandó para el libertador general don José de San Martín una particular atención en los aspectos de aprovisionamiento de víveres, vestuario y paga, que se basaron en aportes de la población y del gobierno central y de Cuyo. Entonces fue comisario de guerra Juan Gregorio Lemos, y el director supremo Juan Martín de Pueyrredón llegó a decir al cierre de una de sus cartas al libertador: no vuelva usted a pedir más si no quiere recibir la noticia de que he amanecido ahorcado en un tirante de la fortaleza de Buenos Aires. Completada la independencia de Chile, comenzó la preparación de la expedición libertadora al Perú. El transporte y racionamiento durante el viaje marítimo fueron resultantes de una licitación que derivó en un contrato que es una primera muestra de un trabajo del Estado con participación privada. En 1826, el presidente Rivadavia decreta la creación del Departamento de Hacienda del Ejército en Operaciones, que contemplaba la contaduría y tesorería de los fondos para la guerra con el Imperio del Brasil. En el exterior, el avance de la revolución industrial y los nuevos desarrollos tecnológicos se aplicaban a la guerra y a los imprescindibles abastecimientos, como fue el complejo campo de prueba de la Guerra Civil en los Estados Unidos de Norteamérica, entre 1861 y 1865. En 1865, la Argentina entró en guerra junto a Brasil y Uruguay contra el Paraguay. Aquí se aplicó por primera vez el establecimiento de depósitos de distinta importancia según su aproximación al frente. Aunque el sistema de empleo de proveedores civiles no dio resultados adecuados hasta principios del siglo XX. Los uniformes de campaña, o como hoy se llama de combate, fueron provistos desde 1869 por la Comisaría General de Guerra, que los confeccionaba en sus talleres desde entonces. En 1895 se crearon las intendencias militares, que dieron inicio a organizaciones de intendencia en todo el ejército y a sus reglamentaciones de detalle. En 1897 se creó la Sastrería Militar, que hasta hoy provee gran parte de los uniformes de oficiales y suboficiales de nuestro ejército, extendiendo su apoyo a sus familias. La Primera Guerra Mundial trajo aparejada la aparición de nuevos procesos de abastecimiento en campaña, de raciones, y a partir de allí
del combustible para todo tipo de vehículos. La extensión de frentes de lucha obligó al perfeccionamiento y producción de los uniformes. En nuestro ejército, todas aquellas experiencias fueron asimiladas y gradualmente incorporadas como equipos y procedimientos técnicos. En 1925, el Gobierno Nacional reguló el ingreso de oficiales de intendencia en la entonces Escuela de Administración de la Fuerza. 3 años después, eran promovidos por primera vez a coronel 3 tenientes coroneles de intendencia. La Segunda Guerra Mundial, con sus características maniobras y los diferentes teatros de operaciones, marcó la intensificación en la mejora y perfeccionamiento de vestuarios, equipos, racionamiento y aprovisionamiento de combustible en todos los ejércitos empeñados. En la Argentina, desde 1945, los oficiales de intendencia empezaron a egresar del Colegio Militar de la Nación, consustanciados con las necesidades de los combatientes. Al siguiente año, se creó la Dirección General de Intendencia, que estaba destinada a la producción y distribución de sustancias, vestuarios, equipos, maquinarias y útiles de oficina. Además, en ese mismo periodo, se crearon distintas subintendencias de guerra en el interior del país. Los distintos conflictos de la posguerra no hicieron más que reafirmar la necesidad de disponer de un nivel logístico adecuado para sostener las operaciones. Durante la Guerra de Malvinas de 1982, la Intendencia del Ejército Argentino participó activamente en el abastecimiento de los distintos efectos que posibilitaron la recuperación de nuestras islas y la infructuosa lucha por su defensa posterior. Lo hicieron demostrando dedicación y espíritu de sacrificio a la par de los combatientes. Las últimas guerras del Golfo mostraron que este tipo de campañas rápidas y en regiones agrestes pueden ser sostenidas cuando se prevén los adecuados apoyos logísticos que posibilitan el éxito. La especialidad de intendencia hoy continúa con esta importante tradición al servicio de la institución. Para ello, sus hombres y mujeres se preparan en 2 institutos de formación, con distintas exigencias para su ingreso y también con diferentes planes de carrera. Allí adquieren las jerarquías y las responsabilidades para desempeñarse en las funciones según sus cargos futuros. Los oficiales continúan egresando del Colegio Militar de la Nación, donde los cadetes de intendencia, además de la formación intelectual, reciben una adecuada preparación militar que les permite integrarse al trabajo en equipo con el resto de sus compañeros de las armas y otras especialidades que allí también se forman, egresando tras 4 intensos años con el grado de subteniente de intendencia y con el título de grado universitario de contador público. Por otro lado, sus auxiliares se forman en la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral y a la finalización de sus respectivos estudios egresan con el grado de cabo de los distintos escalafones, con sus aptitudes particulares de intendencia, cocinero, panadero, zapatero, sastre o camarero, y además el título secundario de perito contable o técnico bachiller. Con este personal capacitado, la especialidad de intendencia del Ejército Argentino atiende sus importantes funciones, la de administración presupuestaria y contable de los recursos financieros y la del abastecimiento de efectos logísticos en general. La función de la administración presupuestaria y contable de los recursos financieros está regida por las leyes y normas vigentes en materia económica y financiera comunes para toda la administración pública nacional y se encuentran bajo la responsabilidad del jefe del Estado Mayor General del Ejército a través de la conducción directa y específica de la Jefatura 5 Finanzas. Esta jefatura
con asiento en la sede del edificio Libertador, debe asesorar y asistir a las máximas autoridades de la fuerza en todos los aspectos económicos y financieros, mediante el planeamiento y la ejecución presupuestaria, a fin de facilitar la toma de decisiones que siempre implican gastos. Para llevar a cabo la ejecución presupuestaria, la Jefatura 5 Finanzas cuenta con la Contaduría General del Ejército, que se desempeña como servicio administrativo financiero de la Administración Pública Nacional y es a su vez el órgano rector del sistema de contabilidad del Ejército argentino, debiendo registrar todas las transacciones que se produzcan y afecten la situación contable de la fuerza. La Contaduría General del Ejército ha evolucionado cronológicamente, evidenciando avances y mejoras relevantes en el proceso de los registros contables, basados en el desarrollo de programas informáticos y un moderno equipamiento. De dicho organismo rector se desprenden las actividades de todos los servicios administrativos financieros que se encuentran descentralizados a lo largo y ancho del país y dependiendo de los comandos, institutos, unidades, subunidades y organismos de la fuerza. Ellos tienen la responsabilidad de las liquidaciones de haberes y compensaciones al personal de la fuerza, como asimismo la tramitación de pagos por provisiones de materiales y prestaciones de servicios necesarios para el funcionamiento y mantenimiento de cuarteles, hospitales e institutos militares. Al final de todos estos eslabones administrativos se encuentra el hombre o la mujer que revistan en nuestro ejército, para quienes la gente de intendencia brinda este importante apoyo de mantenimiento de la moral para su bienestar y el de su familia. La otra función primordial es la de abastecimiento y se canaliza a través del Comando Logístico de Material, siendo la cabeza visible en la conducción y el planeamiento en este campo la Dirección de Abastecimiento. De ella se desprende el Batallón de Intendencia 601 Antonio del Pino, que es la unidad operativa más importante de la especialidad, cuya misión principal consiste en ejecutar el abastecimiento de efectos mediante actividades de almacenamiento, distribución y disposición final en cualquier momento y lugar, a fin de mantener los niveles de abastecimientos ordenados. En los cuarteles de El Palomar, el batallón recibe y almacena en sus depósitos todos los efectos que el ejército adquiere periódicamente de acuerdo a su plan de obtención, previo a los controles microscópicos y macroscópicos que lleva a cabo el personal de la División de Control de Calidad y el laboratorio y la Comisión de Recepción de Efectos respectivamente. Además, mediante el uso de equipos de alta tecnología, se realiza el análisis de los componentes y las pruebas de rendimiento y resistencia del material utilizado para la confección de productos finales. Posteriormente, se pone en funcionamiento el plan de distribución de efectos para llegar con los abastecimientos a todos los elementos de la fuerza a través de las bases de apoyo logístico, las cuales se encuentran distribuidas estratégicamente en distintos puntos geográficos del territorio nacional, para poder ejecutar a su vez la redistribución de los efectos y materiales de dotación del ejército. En todo el ejército argentino, nuestros hombres y mujeres de intendencia cumplen sus funciones con abnegación y sacrificio, acompañando a las tropas en las actividades tanto de guarnición como de campaña. En todas las guarniciones militares, en nuestro vasto territorio y en el sector antártico, los cocineros se esmeran en las panaderías militares para producir alimentos panificados que son servidos en las mesas de los institutos y cuarteles. La incorporación de modernos modelos de cocina ha permitido no solo mejoras en la comida de nuestros hombres, sino también para abastecer las necesidades de los civiles afectados por desastres naturales, como las inundaciones en Santa Fe durante el año 2003.
El abastecimiento de vestuario y equipo es constante y comprende también el apoyo del lavado de dichas prendas con modernos equipos que tienen provistos las unidades de la especialidad. Por otro lado, la Intendencia del Ejército Argentino también provee de combustibles y lubricantes correspondientes a toda clase de vehículos y aeronaves de dotación. También se proporciona apoyo a las distintas organizaciones militares de paz que concurren a regiones afectadas por conflictos en todo el mundo, bajo el mandato de las Naciones Unidas y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Dichas fuerzas disponen también en su orgánica de oficiales y suboficiales de intendencia que se ocupan de las actividades relacionadas con la administración de las finanzas y de los abastecimientos. Por otra parte, dependiendo de la Jefatura 4 Material, se encuentra la Sastrería Militar, que continúa con su misión original de fabricar en talleres propios o a través de terceros prendas de uso reglamentario, vender a precios económicos al personal militar y de Gendarmería Nacional los uniformes y equipos reglamentarios y además atender pedidos de entidades oficiales y de personal militar extranjero acreditado en nuestro país. Nuestra sastrería busca prestar el mejor servicio a los integrantes de la fuerza y a sus familias, tanto en sus locales de ventas en sede central como de las sucursales de Córdoba y Mendoza, o mediante los móviles que llegan a las distintas guarniciones del interior del país, en especial las que se encuentran más alejadas de los centros urbanos. Hemos visto que tanto ayer como hoy, y en el futuro también, la especialidad de Intendencia del Ejército Argentino aspira a estar permanentemente al servicio del combatiente. Bajo la protección de su santo patrono San Mateo, los hombres y mujeres de nuestra especialidad se brindan diariamente con toda su capacidad y potencial, integrados a las armas, especialidades y servicios en aras del bien común y la grandeza de nuestro ejército. El Laboratorio de Control de Calidad, dependiente de la Dirección de Intendencia, opera en el Palomar desde el año 1980. Nuestro objetivo es brindar asesoramiento técnico en las áreas de alimentos, indumentaria, polímeros, textiles y cueros. Contamos con los recursos humanos, de infraestructura, el equipamiento y los conocimientos necesarios para llevar a cabo estas tareas. Nuestro grupo está conformado por especialistas e ingenieros militares que asesoran conforme a su capacitación. Contamos con profesionales en constante perfeccionamiento, con carreras orientadas a la actividad técnico-científica. La labor de control de calidad se realiza mediante una serie de ensayos y análisis de distintas características. Ensayos químicos, ensayos físicos destructivos, ensayos físicos húmedos, ensayos dimensionales, microscopía. Todos ellos se efectúan bajo normas IRAM, mientras que el vestuario y equipamiento de las Fuerzas Armadas
es controlado por normativas del Ministerio de Defensa. Nuestro esfuerzo de investigación y desarrollo y de control de calidad se ve plasmado en los avances constantes de equipamiento y alimentos. Estos se utilizan, por ejemplo, en las campañas antárticas y en las operaciones militares de paz. Asimismo, trabajamos con Inti Textiles y tenemos una fuerte demanda de los sectores privado y público, como policías provinciales, entre otros. Nuestro trabajo en el laboratorio y la constante capacitación del personal se ven propiciadas por el impulso que la Dirección de Intendencia ha dado al área técnico-científica. Es así que abrimos nuestras puertas a todos los integrantes de la Fuerza que quieran conocer y utilizar nuestros servicios.